¿Qué tal, amigos del Instituto de Filosofía y Derecho Penal? Ante todo, tengan ustedes muy buenas noches. Les habla el profesor Héctor Centeno Buendía y el día de hoy, por primera vez, vamos a iniciar los cursos talleres gratis que brinda el Instituto de Filosofía y Derecho Penal. Hoy, como hemos venido anunciando durante estos últimos días, vamos a tocar brevemente, obviamente por el tema de tiempo, el estado actual de la teoría del delito desde Frank von Liszt, pasando por todos los penalistas que ustedes conocen, hasta nuestros días, ¿no? De manera general, esto definitivamente va a producir muchos más temas durante el desarrollo del año académico que tenemos aquí en el Instituto de Filosofía y Derecho Penal. Un primer análisis de lo que vamos a trabajar el día de hoy está relacionado básicamente a los criterios de cómo es que comienza la historia de una construcción sistemática, científica de la teoría del delito, ¿no? Que obviamente, como ustedes saben, no nació ni con Jacob ni con Roxin, sino nacen pues aproximadamente a fines de 1800, ¿no? 870, más o menos por ahí, es lo que nos enseñan los profesores Meyer, ¿no? Max Ernesto Meyer, y el profesor Bessel, ¿no? Con sus famosos tratados de derecho penal parte general. Pues la historia más o menos nos remonta al programa de Marburgo, puesta en vigencia el programa de Marburgo de von Liszt, aproximadamente 10 años adelante del primer código penal alemán, ¿no? Es decir, estamos hablando de 1876, cuando se promulga el Código Penal alemán, que en su estructura hasta el momento viene siendo el mismo, ¿no? Ustedes saben que en Alemania la estructura de los tipos penales están relacionados básicamente a temas de interpretación. Por ejemplo, ellos no tienen lo que tenemos nosotros, el artículo 23, por ejemplo, del Código Penal, que es coautoría, ¿no? Ellos lo que tienen son el sistema bipartita de autoría y participación, ¿no? En Alemania no tienen el famoso artículo 23 de la tesis de la accesoriedad, o también de pronto de lo que pueda realizarse en base a los criterios de imputación. Ahora, lo que nosotros queremos ir manejando es básicamente de manera sistemática cuál ha sido esta evolución, ¿no? Hemos dicho que quizás un prisma podremos analizarlo en el programa de Marburgo, 1882, propuesto por el profesor Frank von Liszt, ¿no? En este programa, que era un programa básicamente de política criminal, no en la política criminal que conocemos ahora, sino era un programa diseñado a las estructuras básicamente de la teoría de la imputación penal en base a los criterios de culpabilidad. No, para von Liszt, por ejemplo, el tema de la culpabilidad poco o nada le interesaba. Porque la culpabilidad lo llevaba a criterios básicamente de interpretación del control de esa conducta disfuncional a través de las medidas de seguridad, ¿no? Von Liszt partía de ese criterio. Sin embargo, claro, en su Strafrecht ustedes van a encontrar algunas posiciones dogmáticas respecto a la culpabilidad. En el caso de von Liszt, que abre ya un programa científico, podemos decir que este criterio va con contenidos puramente axiológicos sobre ese tipo y lo que ya aparecía como una forma de antinormatividad, que era la antijuricidad. Siendo esto así, ya más o menos a fines de 1889, ¿no? Ya entrando a los 1900,
¿no? Es que se va perturbando se va analizando criterios que van desarrollándose justamente con lo que viene a ser la imputación, o sea, con lo que viene a ser básicamente los criterios de intervención del derecho penal. Allí se forma, ¿no?, un programa específicamente la Unión Internacional de Derecho Penal, ¿no?, propuesta por un profesor alemán, Van Halmel, Pris Van Halmen, ¿no?, y que lo realizan justamente a través de la Escuela de Política Criminal. Ahí nace la famosa Escuela de Política Criminal, ¿no? Es decir, un estudio de la dogmática penal conjuntamente con un estudio del crimen, o sea, de las patologías sistemáticas de las personas que están siendo objeto de una actividad de investigación, cometiéndose delitos como por ejemplo el hurto, el robo, los homicidios, ¿no? Este criterio estaba en una función de sistematizar primero el tipo penal, porque todavía en esa época, estamos hablando de 1900, la incorporación del tipo penal como la primera prisma de la teoría del delito todavía no ha sido, entre comillas, descubierta, ¿no? Eso vamos a ir desarrollando, ¿no? Cuando los sistemáticos van, sobre todo los neocantianos o los kantianos, van desarrollando una sistematización. Tanto es así que para von Lis, ¿no?, el primer criterio de imputación era la acción, ¿no? Es decir, lo que el sujeto realizaba o dejaba de realizar para los tipos penales de omisión propia o impropia. Sin embargo, Gustavo Rablus, años más adelante, muy cortitos, él plantea lo contrario. Dice, no puede ser la acción lo que se puede valorar, porque al derecho penal le interesa las acciones que lesionan o ponen en peligro los bienes jurídicos. Cualquier acción no le interesa al derecho penal. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver, decía Gustavo Rablus, es ver qué realiza el agente y si esa realización del agente está en el tipo penal, o sea, en la descripción de la ley. Entonces, a partir de ahí tenemos que ir viendo como piedra angular del derecho penal el marco de la tipicidad. Muchos años más adelante, Armin Kaufmann, uno de los más grandes filósofos del derecho penal y olvidado, Armin Kaufmann, fusiona en la tesis dogmática de lo que era la valoración de una acción, ya cuestiones de antinormatividad, o sea, criterio no solamente de tipicidad, sino antijuricidad, lo fusiona con la descripción de la ley y la interpretación de esta, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la acción es un acto prejurídico. Es decir, al derecho penal le interesa las acciones que violan los bienes jurídicos o que lo ponen en peligro, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, la acción fue un concepto ontológico, ¿no?, que poco o nada le importaba al derecho penal. Lo que le importaba era la lesión del bien jurídico. Escuchen que esto es muy importante. Ahí aparece la desaparición o de pronto la disfunción del injusto penal con la culpabilidad, cosa que ha perdurado hasta el momento, ¿eh?, como vamos a demostrarlo con una jurisprudencia, ¿no? El injusto penal, que es una acción en contra de una tipicidad abierta, o sea, un tipo penal, y lo contrario a la norma, injusto penal. Y culpabilidad para imponer una pena, porque 15, porque 20, porque 18, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la culpabilidad, es decir, el imputar un hecho a alguien por no comportarse conforme a derecho, no tiene básicamente una relación científica de poder decir por qué este sujeto no se comportó conforme al derecho cuando pudo elegir la norma. Entonces ahí hay un resquebrajo entre las teorías que empezaban a diseñar la imputación en el caso penal. De ahí surge el delincuente peligroso, el delincuente anormal, etc.
Pero sin embargo, a este delincuente peligroso, a este delincuente anormal, se le imponía una pena, se le imponía una sanción penal. Entonces había una contradicción entre lo que es pues, el de un derecho penal justo, de poder aplicar una sanción penal a una persona que adolecía de una enfermedad. Perdónenme, disculpen. Y este criterio es muy importante porque ahí nace el tipo de injusto, ¿no? El tipo de injusto que es la realización del tipo penal. Y como vamos a adelantar un poquito a, a Belzel, el creador de la teoría final de la acción, en realidad no le importaba tanto lo que vendría a ser el finalismo ortodoxo o el finalismo hermenéutico en el sentido de verificar o determinar la creación de la acción final como un contenido volitivo. Se ha escrito mucho sobre eso, pero en realidad a Belsen no le importaba eso. Lo que a Belsen le importaba, y ustedes lean su tratado, es elaborar una construcción del injusto penal con un criterio científico sobre la búsqueda de todos los elementos de antinormatividad, digámosle, injusto o ilicitud, de la conducta prohibida. Repito, a Belsen lo que le importaba no era la creación final de la acción, o sea, buscar en todo caso el tema valorativo, el dolo y todo, ¿no? Porque hay un dolo de acción, hay un dolo de omisión, hay un dolo de culpabilidad, hay un dolo tripartito y hasta un dolo binario. No. A veces lo que le importaba era elaborar una construcción del injusto penal sobre la base de la ilicitud. Entonces la pregunta es, ¿cuál es esa base de la ilicitud? ¿Dónde la encontramos? O sea, alguien dirá, claro, es lo contrario a la norma, ¿no? Es lo que está descrito detrás de la norma. Pues el finalismo, ¿no? Lo que hizo fue dotar, y eso es lo más grande que ha hecho el finalismo, es dotar al criterio de imputación dentro del tipo el acto ilícito, o sea, lo prohibido, lo que está contrario a la norma, lo que Jacobs llama el despreciar la ceguera de la norma, porque según Jacobs todo ciudadano sabe del contenido antinormativo de la conducta, no necesita ser abogado para saber que si va a hacer un acto de ilicitud contra la voluntad popular o de repente contra la fe pública, va de pronto a hacer firmar a una persona distinta que no es un documento, no basta que sepa, ¿no?, el contenido ilícito de su conducta, porque ya hay un contenido de ilicitud de manera general, es lo que él llama la ceguera jurídica. Podemos tener razón, no podemos tener razón, es un tema ya de debate. Pero ya pues para los finalistas, ¿no?, esta elaboración de la construcción del injusto penal sobre la base de la ilicitud hace la distinción entre lo que es el injusto culpable y la culpabilidad. Pues pateamos un poquito más adelante lo que es culpabilidad. Bueno, Roxin fue muy, muy claro, ¿no? Roxin brillantemente, como siempre Roxin en todos sus escritos, en toda su ponencia, él resuelve todo en la política criminal. Él dice, no, la culpabilidad es un problema de los criminólogos, de los sociólogos, del Estado, de los científicos criminólogos. Al campo penal lo que nos interesa es la tipicidad, o sea, la imputación objetiva al rayo del tipo de acción, lo cual es correcto. Lo cual es correcto porque si nosotros vemos, por ejemplo, y con todo respeto le digo, cuántos penados o cuántas personas que tienen prisión preventiva no están sanitos de la cabeza. Yo no me hago, con todo respeto, a un juez, a un fiscal, corromperse en su propia, su propio trabajo, ¿no? Una fiscalía, un juzgado, etcétera. No me hago. ¿Cómo puede pensar alguien que tenga un nivel sociojurídico, sociopolítico, científico, y sobre todo un nivel alto de conocimiento, pueda infringir la norma a voluntad propia? Entonces ahí entramos a lo que Carlitos Parma en Argentina está trabajando el tema de la neurociencia, ¿no?, que es un punto muy aparte, aunque Jaco lo critica. Jaco dice que no, el tema de neurociencia es un tema muy abstracto,
Acá lo que hay que ver básicamente es cómo reprimimos las conductas antijurídicas. Pero el finalismo nos llevó a eso, o sea, a diferenciar lo que es lo ilícito, lo contrario al derecho, el Grundrecht, como dicen, ¿no? O sea, el término alemán Unrecht, o sea, lo contrario al derecho, la ilicitud, que todo ciudadano lo tiene. Pero por ahí alguien puede decir, todo ciudadano lo tiene. Las anomalías psíquicas, las anomalías psicológicas, ¿no? Con todo respeto lo digo, ¿no? Si están presentes señoritas, ¿no? Todo ciudadano que tiene un enamoramiento con una señorita, cuando la señorita ya no quiere continuar con él, le pega, la quema, la mata. No, lo normal es que a lo más pues se pone a llorar, qué sé yo, ¿viste? Pero no la mata. Pero hay unos que sí las matan, pues. O sea, entonces, ¿y dónde está su control volitivo? ¿Qué hacemos? ¿Le ponemos 20 años, 30 años, 35 años? Claro, la sociedad te pide justicia, ¿no? Mátenlo, quémelo, ahóguenlo. Pero Fondi decía, ¿no? Para ellos hay que hacerle un tratamiento. Entonces, la culpabilidad salió del derecho penal. Hace muchos años. Es más, la culpabilidad nunca existió en el campo penal. Digo, en la dogmática penal, o sea, en la ciencia penal. La culpabilidad es parte de la política criminal y de la criminología que los estados deben promover en una mente sana, desde el colegio, desde la escuela, por no decir las universidades, institutos, etcétera, ¿no? Por eso yo decía, no entiendo o no podría yo pensar cómo un alto funcionario público se pueda corromper, pero si lo hacen, pues. O abogados en que están de pronto asesorando una empresa por lavado de activos y colaboren para una actividad delictiva, ya sea con el contador, con el antropólogo, con sociólogo, etcétera, si es una empresa grande, o debes, por ejemplo, y puedan, de manera, entre comillas, que no sé y sé, elaborar informes contrarios a la norma, para, como hay otros funcionarios que están esperando esos informes pasen, hagan los contratos y delincan contra el Estado. O sea, eso no se puede tolerar, por ejemplo, eso es una conducta de ilicitud. Entonces, digamos, ese profesional está sano, todos necesitamos ganar dinero, ¿no? Todos vivimos de dinero, pero nadie vive o sea, la bendición de Dios es otra cosa. Pero, por ejemplo, ahí, si en un proceso penal lo tomamos esto como un agravante, porque conoce el derecho, entonces estaríamos aplicando una culpabilidad que no verifica la antinormatividad que tiene el sujeto por no poder cumplir una función que es la de abogado, una función que es la de fiscal, o que una función que es la de juez, o la función de cualquier otro corrompedor que de pronto corrompe a un fiscal, corrompe a un abogado para cometer ilícito. Esa ilicitud es lo que realmente buscó el finalismo. Ese Unrecht, o sea, lo contrario al derecho, para seleccionar el tipo antinormativo, o sea, ya no solamente sabemos nosotros por teoría que la función del tipo penal es seleccionar conductas. ¿Qué conductas? Conductas típicas. Ya con el finalismo avanzado, encontramos que la conducta de la tipicidad es aprender y resolver conductas antinormativas. O sea, ya en la tipicidad estamos encontrando elementos de antijuricidad. En la tipicidad. Había una teoría que poco se desarrolló. Yo me recuerdo que había un profesor en la Católica, ya me iré a recordar, era que impulsaba la teoría de los elementos negativos de Roger. Su apellido no recuerdo, pero Roger era su nombre. Él impulsó mucho la teoría de los elementos negativos del tipo, allá más o menos en 1996-97. Utilizando los trabajos de un chileno, ¿no? Que también lo vamos a nombrar, ¿no? Cuando nos habla sobre la teoría de los elementos subjetivales distintos al dolo. O sea, los tipos que van más allá para contener una agravante genérica o específica.
Entonces, en la antinormatividad o los tipos de antinormatividad encontramos nosotros que la acción, que ya hemos dicho que era una propuesta de von List y que luego Radbruch la corrige y Carlo Binding y Belling la ubican en la primera teoría del delito, 1906 más o menos, se determina que la función de la tipicidad cumple una doble actividad, tipicidad antijuricidad. O sea, si una conducta es típica, pero hay un elemento de antinormatividad que es cancelada porque el código o la ley te facilita actuar legalmente, o sea, los tipos permisivos, ¿no? Esa conducta típica es neutral y por lo tanto desaparece. Esto viene a ser la teoría antinormativa. Ya desde esa época ya se trabajaba, 1996, 97. Acá en Perú duró muy poco, muy poco, inclusive hubieron muchas resoluciones favorables en casos de excepción de naturaleza de adopción, que los jueces en ese momento encontraron que esta postulación, que no era nueva, pero en Perú sí la desarrolló el profesor Iván, no me recuerdo su apellido, ya lo iré a escribir en algún momento, Roger, no me recuerdo el apellido, de la Católica. Bueno, los que están en la Católica lo conocen, debe saber su apellido. Él iba planteando en varios articulitos que fueron publicados inclusive por la PUC. Y los jueces de la época entendían lo que se debe entender, o sea, una conducta que está legalmente prohibida, pero para casos especiales el código te facilita vulnerar esa norma por un tema de prohibición no culpable, caso de antijuricidad, la conducta sería atípica. O sea, ni siquiera habría responsabilidad extracontractual, ¿no? O sea, no habría habido acción, lo que von List decía, o no habría habido realización del tipo, lo que decía Grasudona y Radbruch. Entonces, este avance, que fue un avance netamente neocantiano, que aplica el tipo de injusto con un contenido eminentemente valorativo. Entonces, Bell se desarrolla todo un plan de cómo nos va o vamos nosotros a ir pensando, ¿no? En una exigencia que ya en el siglo XXI, porque acuérdense ustedes, todos los 90, todos los 2000 hasta el 2020 más o menos, hablamos de 4 años atrás, antes de la pandemia, las teorías finalistas han dominado la jurisprudencia. Las teorías finalistas. Hoy podemos hablar que las teorías finalistas, las teorías funcionalistas radicales y moderadas, Roxin, Jacob, Fonberry, Lax, Lech, los discípulos de Roxin, hay un brasileño extraordinario que defiende la teoría la teoría funcionalista moderada. El mismo Roxin, han quedado desfasadas. O sea, hablo 2024. Yo no diría que han quedado desfasadas, pero sí podríamos decir que frente al avance de esta teoría, la jurisprudencia ha ido desarrollando a partir de estos criterios también sus posiciones a la que Jesús María Silva Sánchez llama posiciones, perdónenme, este clima está medio raro, posiciones que son enunciados asertivos, ¿no? Y esto lo maneja muy bien Silva Sánchez, ¿no? ¿Cuáles son esos enunciados asertivos? Los enunciados asertivos son todos aquellos que se especifican en el tipo penal y que en el desarrollo del tipo penal, en todo lo que es el tipo penal puramente, ¿no? Así como el legislador desarrolla el marco de la tipicidad, también se desarrolla un marco de antinormatividad que en este caso el agente vulnera. Y el intérprete, utilizando la hermenéutica, puede ir cerrando los juicios de imputación frente a problemas que surgen a partir de una interpretación. Yo solamente voy a traer 2 problemas. Por ejemplo, en el delito contra la administración pública, los problemas del delito de infracción del deber. La pregunta es, ¿cuál es el
título de imputación penal, se entiende, del extraneus. O sea, ¿cuál es? Es un partícipe, es un cómplice, es un coautor. En teoría no podrá ser coautor porque no tiene las reglas de la coautoría, porque la tipicidad se cierra con el funcionario público o el servidor. Entonces, el Código Penal, ¿qué tesis asume? Asume la tesis de la accesoriedad de la participación, donde el extraneus es un cómplice. Esto se llama unidad del título de imputación. A partir de allí hubieron muchas jurisprudencias y muchas jurisprudencias contradictorias, porque el desarrollo era ese. Hemos dicho que en Alemania, por ejemplo, no hay un artículo que te diga quién es el coautor, quién es el cómplice. Es una descripción del tipo penal simplemente de autor. No hay una verificación, ¿no? En el Código Penal alemán, sino hay una interpretación de la dogmática penal. Acá no. Acá copiamos nosotros textualmente lo que creemos que es la imputación, y cuando en los casos reales, o sea, en los casos, y como dice Working, en los casos difíciles, entonces hay que echar mano a la jurisprudencia, a las casaciones, porque los jueces a veces no se ponen de acuerdo. Esto pasó con el acuerdo plenario 2-2011, y luego, más adelante, hubieron también otros acuerdos plenarios contrarios a del 2011, ¿no? Del acuerdo plenario 2 del 2011, ¿no? Y luego surgieron otros problemas jurisprudenciales, ¿no? Como por ejemplo el recurso de nulidad, caso Bedoya, ¿no? Del 14 de noviembre de 2003, y luego también los criterios de imputación en el expediente 3203 del 2002, ¿no? Donde el Código Penal, perdón, el legislador recoge la teoría del dominio del hecho y la accesoriedad como participación. Entonces, ¿dónde quedó el título de imputación? Ya, esa es interpretación. Ya interpretación de los jueces al momento de analizar la problemática, porque el Código Penal te encierra. O sea, ¿cuál es la exigencia de una evolución de la teoría del delito? Legislar lo menos posible, para que la jurisprudencia y el caso den la solución a nivel de principios de imputación, categorías sistemáticas y sobre todo fundamentaciones de argumentación jurídica en el campo de la dogmática, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál de las tesis valen? ¿No? Entonces volvemos al comienzo, ¿no? Belzel decía que el valor del derecho, el valor de la verdad en el derecho es la jurisprudencia, y eso es cierto, pero ¿qué es jurisprudencia? ¿Cuál? Es la que tenga más argumentos, ¿no? Como dice en Working, los que han leído derechos en serio, por ejemplo, de Working, ahí se van a dar cuenta cómo Working va desarrollando, ¿no? Una tesis que me parece la más importante es primero aplicar una sinalagmática de la imputación, luego verificar la afectación a ese bien jurídico y tercero, hacer una morfología de argumentación en función a la tesis de Tubman que va a ir desarrollándose en el caso típico de la doctrina que usted quiera aplicar. Usted puede ser un funcionalista, un causalista, funcionalista radical, un finalista. Lo importante es que busque la justicia. O sea, que la resolución tenga en común la justicia. No es que yo soy helvético, yo soy colombiano, yo soy argentino, porque el Código Penal peruano del 91, a diferencia del Código Penal del 40, o perdón, del 24, el Código Penal del 24 era una racia helvética, ¿no? Hurtado Pozo, lean la ley importada. Hurtado Pozo. Está claro, Hurtado lo desarrolla brillantemente. Y en su libro Derecho Penal General con mi maestro Víctor Prado, a quien le mando un saludo. Pero el código del 90, ¿no?
o 91, perdón, es una mistura que no sabemos si es helvético, es argentino, es colombiano. La mayor parte de doctrina, y perdón, la mayor parte de la relación del tipo son colombianos y argentinos, ¿no? Por eso que usted cuando ve la agravante de casa habitada, usted no va a encontrar ahí qué se entiende por casa habitada, ¿no? Entonces, cuando recién estábamos nosotros aplicando el Código Penal 91, me acuerdo de esa época, me iniciaba como asistente de cátedra en San Marcos con el profesor Víctor Prado. Nos reuníamos y le preguntamos a Víctor, ¿no? ¿Qué se entiende por casa habitada? Pues, casa habitada, vayamos a los textos, ¿no? Hagamos una interpretación. El legislador no lo ha colocado y eso está bien, porque los jueces, los profesores debemos enseñar qué es casa habitada. Entonces nosotros empezamos a buscar casa habitada. Libros por acá, bibliotecas por allá. Y nos daban una concepción de casa habitada de manera empírica, o sea, en lugar donde alguien vive. Pero Víctor, pues, con sus enseñanzas tan prácticas, me decía, no han ido donde tienen que ir. ¿Y dónde es, profesor? Es en el Código Penal colombiano. Y de verdad, pues, revisamos el Código Penal colombiano y ahí habían puesto, ¿qué se entiende por casa habitada? Lugar o morada circunstancialmente construida para estar habitada en el momento en que se produce el hecho delictivo. La pregunta es, ¿era necesario colocar, como los colombianos colocaron, la descripción de casa habitada como la descripción de coautor, de cómplice? No, no era necesario. Esa es ya una interpretación que lo tienen que hacer los jueces, pues. No, un juez no puede ser un abogado que no tenga empleo, ¿no? Un juez tiene que ser alguien que realmente quiere ser juez. Es una labor, después de Dios, no hay alguien más importante en la tierra que un juez, porque él depende que alguien se vaya preso en prisión preventiva o que se vaya en libertad. Es Dios en la tierra. Entonces el juez tiene que trabajar esa interpretación, ¿no? Y ello, pues, ¿por qué? Porque, por ejemplo, otro error que tenemos en el artículo 23 del Código Penal, el que realiza por sí o por otro el hecho punible o lo que lo cometan conjuntamente, dice. Tremendo problema, ¿no? Porque ya le están diciendo al juez, oye, verifica si lo hizo solo, lo hizo con otro o ya conocía el hecho delictivo. Comienza el interrogatorio, las pruebas, los elementos de prueba, porque el derecho penal está vinculado al procesal. El tema es muy concreto. ¿Cómo diseñamos nosotros el ámbito de la pena? Es decir, en caso de coautor, el que realiza por sí. En este caso, el que realiza por sí, ¿quién es? El autor. O el que utiliza a otro. ¿Quién es? Es el autor mediato. Y ahí se construyó, pues, la famosa teoría del autor detrás del autor, el autor mediato en aparato poder, que no lo decía tampoco el código, que era una interpretación. La jurisprudencia le dio valor en los casos Fujimori y Montesinos, y también más adelante el caso de Sendero Luminoso. O lo que lo cometan conjuntamente. ¿Cómo podemos resolver esa problemática? Conjuntamente los aportes. ¿Todos los aportes serán iguales? ¿Habrán aportes que son menos importantes que otros? Y por esta aplicación todos tendrían las mismas penas. La graduación de la pena. Y cuidado, porque ahora para graduar la pena, como ustedes saben, aplicas el tercio. No hay mucho ámbito de poder interpretar ese grado de participación. En coautoría me refiero. Porque trabajas entre tercio menor, delito mayor, delito menor, pam, pim, pum, ya, pum, pena tanto. ¿Quién es más importante? ¿Cuál fue el aporte más importante? Así podemos ir nosotros verificando, ¿no?, cómo es el estado actual de la teoría del delito, cómo se ha ido desarrollando y hasta qué punto estamos nosotros avanzando. Ahora bien, el juicio de disvalor, porque realmente es un juicio de disvalor que usted como juez, como profesor,
o como abogado tiene que hacer cuando plantea una defensa, o va a decidir o va a enseñar derecho penal. En ese caso habría que ver cuáles son los elementos del tipo, si hay elementos cualificados por resultado, si hay agravantes genéricas o si hay agravantes específicas. No a todos los podemos poner en el mismo balde. Hay que ir desarrollando un juicio de disvalor de la acción. Eso es lo importante del finalismo. O sea, el finalismo, como hemos dicho al comienzo, Belsen no buscaba darle un contenido volitivo a la realización del injusto, que fue la consecuencia, ¿no? Lo que Belsen buscó es crear un criterio científico al carácter de lo ilícito. Tanto así que lo ilícito formó parte del tipo penal. Y hoy Yacos, por ejemplo, ha publicado un hermoso material sobre crítica a la culpabilidad, ¿no? Este material lo viene trabajando muy bien el profesor Bacigalupo, ¿no? Y esperemos que ya pronto esté en escena, ¿no? Traducido no, ya es cuestión de traducirlos todos, pero lo poco que he podido ver y traducir a propósito de los trabajos del profesor Bacigalupo y últimas conferencias que ha dictado, hay que estar atentos también a las conferencias. Bacigalupo nos enseña que Yacos ha planteado una teoría ahora que es que de pronto para poder entender pasarán, yo creo que unos 5 o 10 años, porque es bien difícil entenderla, en el sentido de que los jueces la puedan interpretar de esa manera, porque ellos son los que, más allá que cualquier autor puede escribir sobre tipicidad, etcétera, si no nos guiamos por la jurisprudencia, tanto la habilitante como aquella que no es habilitante, ¿no? Los criterios básicamente de imputación dogmática, no lo vamos a entender. A grandes rasgos les digo. Construcción sinalagmática de la imputación en caso del delito X, teoría del delito, ¿no? Acción, tipicidad, culpabilidad, antijuricidad y, acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, o consecuencias accesorias del delito X. Quedamos en acción. Dijimos al comienzo, von Lis planteó en el programa de Marburgo que lo importante en el caso de la teoría del delito era la acción. Más adelante, Grasudona y Rablo dijeron no es la acción, es la realización del tipo, porque la acción solamente son genéricas. Al derecho penal le interesan las acciones que vulneran un bien jurídico. Perfecto. Entonces a partir de ahí aparece Belin y Binding en su famoso Strafrecht respecto a la teoría del delito. Dice, el primer elemento del delito es la tipicidad. ¿Qué contiene la tipicidad? Una acción. ¿Qué acción? Punible. No cualquier acción. Perfecto. ¿Qué más hay en la tipicidad? Una afectación. ¿A quién? A un bien jurídico. Perfecto. ¿Qué más hay en la tipicidad? Una acción del sujeto activo. Por omisión, por acción propia, por acción directa, por omisión propia, por omisión indirecta, tipos penales de omisión propia o delitos impropios de omisión, tipos penales con contenidos valorativos más allá del dolo, es decir, con elementos subjetivos distintos al dolo, los llamados o llamadas teorías imperfectas del tipo, pero a través de un agravante, grado de tentativa, y las agravantes genéricas y específicas, ¿no? Que contienen los tipos penales. Oye, ¿por qué 25? ¿Por qué 30? Porque hay un agravante, pues, ¿no? ¿Cuál es el agravante en el caso, por ejemplo, de violación? Cometer un delito, con todo respeto, en un menor de 13. Ya, pues hay un agravante. Si lo comete con una persona de 22 años, pues no hay un agravante. Depende si ha usado fuerza, algún dispositivo, de repente alcohol en exceso o droga y la haya sometido contra su voluntad. Bueno, puede ser un agravante. Pero menor de 13, agravante genérica y específica. Entonces ahí el problema es cuál le aplicamos. O sea, en base a estas agravantes genéricas y específicas de tendencia interna trascendente o de tendencia interna intensificada, le aplicamos la ley. Tipicidad. Contenido de qué? Contenido de la antinormatividad. Ahí es donde el finalismo no solamente despoja el dolo de la culpabilidad y le dice, oye, ¿sabes qué? Culpabilidad, tú ya no me sirves ya.
sea, yo para sancionar a este sujeto, ya tu culpabilidad no me sirve. ¿Sabes por qué no me sirves? Porque yo no voy a entrar a preguntarle por qué actuaste así. Por qué actuaste de manera contraria al derecho? Porque usted, así no tenga quinta primaria, es un ser humano. Y usted sabe elegir entre lo injusto o lo justo, entre lo bueno y lo malo. No voy a ser religioso y decir que Dios le puso en el corazón al hombre lo bueno y lo malo. Ahí entramos en un problema de la filosofía que no ha sido resuelto. El tema de la libertad del ser humano. Pero en el campo penal, yo le digo a mis alumnos de filosofía del derecho y de epistemología, eso puede servir, pero para la filosofía pura, o sea, para los eclécticos, ¿no? Para los que piensan si Dios existe, o no existe, si hay vida en otro planeta. Dejémoslos a los platónicos. En el campo de la filosofía y la epistemología, que sirve al campo de la ciencia, penal, matemática, etcétera, nos interesa la forma de razonar, la metodología y sobre todo la tesis de la argumentación en base a los institutos que tenemos nosotros. ¿Qué instituto tiene usted? Usted tiene esto, el Código Penal. Código Penal, ese es su primer instituto que usted tiene. Yo recuerdo las clases que teníamos en pregrado en San Marcos, un gran docente, Mario Moretti, nos decía, ¿no? Oye, usted tiene que cargar su código acá, el penal y el procesal acá, ¿no? Porque todo lo que usted conoce acá, si no aterriza acá, no le va a servir. Usted puede leer todo lo que quiera, pero si usted no utiliza sus códigos para interpretar ahora jurisprudencia, casaciones, acuerdo plenario, etcétera, y para también ir asumiendo una posición, es lo que los finalistas nos enseñaron. Le dijeron a los causalistas, oye, el tema de la culpabilidad no me sirve, porque yo no puedo adentrarme a cómo pensó ese sujeto cuando infraccionó la norma. Ese es un tema de política criminal. Ese es un tema de cómo el Estado reacciona. Por eso es que vemos penas irrazonables, ¿no? 30 años al que roba un celular, ¿no? Yo ayer lo decía en una conferencia también. Y con todo respeto, no es que yo esté en contra de eso. Oye, pero ¿qué hacemos con los delitos de corrupción? Más de 10 años un proceso. Yo no sé qué están buscando más de lo que es una acusación. Frente a un sujeto que coge un celular y ahora con esto, después de los juzgados, por ahí alguien me irá a corregir, juzgados que resuelven en el momento, ¿no? Juzgados, tiene un nombre técnico, fragancia, ahí nomás lo condenan a 30 años. Entonces, hay una disfunción. Zaffaroni lo decía. Yo recuerdo uno de los primeros libros que yo leí en Derecho Penal, en segundo año de Derecho, fue el tratado de Zaffaroni y de el profesor español, caramba, Azúa. Y ellos decían, ¿no? Empezando el programa, enseñaban. Yo la verdad no lo entendía. Yo lo he entendido ya después, ya con los años. Decía que el derecho penal es un derecho penal criminalizador y también un derecho penal que exige y que también, esto parece extraño porque está escrito, ¿no? Es un derecho penal que criminaliza y también que elige sus delincuentes. Y por supuesto que la delincuencia está direccionada para el más pobre, ¿no? Para el más débil. Yo no estoy sacando, de pronto, no estoy diciendo que también que roben, no está bien preso. Pero 30 años, a un joven de 15, va a salir a 45, casi 50. A un joven de 20 va a salir a los 50 o un poco más. Pero hay que tener mucho cuidado, la criminalización. Ese es un tema ya de los políticos criminólogos, ¿no? Es un problema ya de cómo el Estado reacciona. Vayamos a la dogmática. No nos escapemos. Yo me escapo un ratito de ahí. Eso cuando hacemos en la escuela de política criminal o en la escuela política de dogmática. Podemos trabajar el tema de la culpabilidad básicamente en temas de control social. Pero acá centrémonos al tema en concreto. Entonces, el finalismo dijo, no, culpabilidad no te necesito. Yo necesito, sí,
trabajar más la tipicidad y la antijuricidad. ¿Qué cosa es lo antinormativo? ¿Qué cosa es el al-unrash? O sea, lo contrario al derecho. Alguien me dirá, ¿qué es lo contrario al derecho? Lo contrario al derecho. Pues. En el caso de un abogado, cuidado. Será lícito, por ejemplo, frente a una consulta de alguien que esté involucrado en lavado de activos, un cliente me refiero, ¿no? De tantos que hay, aconsejarle que todos sus bienes los pase a terceros. ¿Eso será lícito? Ese es por una tesis, ¿ah? Es por una tesis. Porque Blanco, un especialista en lavado en España, Blanco Guzmán, creo, si no mal no recuerdo, o Guzmán Blanco, nos enseña. Ese paso de direccionar a un cliente que está en lo ilícito a blanquear lo ilícito y colocar lo lícito es delito. Eso es complicidad en lavado de activos. Oiga, por ahí conocí un caso, de pronto X persona, no interesa los nombres, va a un estudio y le dice, ¿sabe qué, doctor? Mire que tengo este problema, voy a estudiar el caso. Ya, perfecto. ¿Y sabes qué? Mira, tú te haces una investigación ya por lavado de activos, todavía no estamos en etapa preparatoria, estamos trabajando simplemente en la investigación, todavía ni siquiera llega a esa etapa preparatoria, o sea, delinear la imputación de manera concreta, solamente se está trabajando con indicios, pero yo te recomiendo que pase todos estos bienes a nombre de tu, no sé qué familia, un amigo, alguien seguro a tu persona. La persona, pam, pim, pum, 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 lo coloca, ¿no? Y cambia las propiedades a nombre de sus hijos. Pues, el proceso continúa y el procurador se da cuenta, porque ellos tienen un rayo, ¿no? De búsqueda, y encuentra que había habido una transferencia. Alguien dirá, no, pero todavía no había actividad preparatoria porque no se había dado la disposición de continuar la investigación preparatoria. O sea, no había un tipo penal específicamente determinado, pero sí había una investigación por lavado de activos. Ustedes saben que hay formas de lavado. Entonces, ¿qué hace el procurador? Solicita la inhibición de los bienes, ¿no? Y embargo sobre aquellos por haber hecho ventas ilícitas a propósito de una investigación. Primer problema, el juzgado notifica para la audiencia y entonces el procurador indica que el mismo abogado que está presente había estado presente en la notaría en las transferencias de los bienes a nombre de su familia. Resultado, investigado el abogado en complicidad del lavado de activos. La pregunta es, y obviamente por el tiempo no nos va a alcanzar a debatir, digo, este es un tema de tesis, ¿no? Yo a mis alumnos siempre les propongo algunos temas de esta naturaleza, de tesis, ¿no? El problema es, ¿tendrá razón el juez? ¿Tendrá razón la fiscalía? ¿Se ha vulnerado el derecho de defensa, el derecho de actividad del abogado? ¿O que el abogado realmente ha cometido actos ilícitos en grado de complicidad? Entonces la pregunta surge desde el punto de vista sustancial y dogmático. ¿Cuál hubiese sido lo contrario? ¿No? Que el abogado simplemente le diga, bueno señor, acá hay una imputación y defendámoslo de la imputación, ¿no? Usted cuádreme bien a nivel de su contador, de su NAT, sus ingresos y egresos durante los años que usted lo tenga investigado. Pero participar a sabiendas que hay una investigación. El profesor Neira dice algo muy importante, ¿no? Dice, la investigación no nace con la disposición de investigación preparatoria. La investigación nace de la primera fuente humana de denuncia. A partir de ahí nace la investigación. Si esto fuera cierto, yo no digo que lo que diga el doctor Prosonera sea verdad o no sea verdad, pero es una propuesta que lo he escuchado hablar a él.
entonces sí estaría involucrado como cómplice. Entonces, esa es una situación muy grave, ¿viste? Para un abogado. Prácticamente destruirte, cortarte una pierna, porque tú trabajas y vives de eso. Uno vive de eso, o sea, de nuestro trabajo. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta clase de casos. ¿Por qué? Porque el Unrecht, lo contrario al derecho, en donde Meyer trabaja entre los años 60 y 70, ¿no? Y que ya posteriormente a 1970, ¿no? Hay autores como, por ejemplo, Julius Adolf Merkel, que le van dando solidez a esta postura, ¿no? Y que obviamente obtienen, ¿no? Sustancialmente, ¿no? Lo que es el juicio de antijuricidad distinto al juicio de imputación de culpabilidad. Cuidado. Sabemos nosotros, en teoría, que los finalistas, perdón, los finalistas, extrayeron el dolo de la culpabilidad y lo colocaron a la tipicidad. Acuérdense ustedes eso es algo básico que todos ustedes saben. Repito, los finalistas sacaron el dolo de la culpabilidad y lo colocaron en la tipicidad. A partir de ahí, el dolo era parte, función del tipo. Importante. Por lo mismo que ya les dije, ¿no? Que para Belsen no le importaba la culpabilidad, sino crear el injusto típico. Lo que se conoce como el injusto culpable. Los trabajos de Jacobs han devuelto la culpabilidad que estaba en el dolo el dolo que estaba en la culpabilidad, el dolo que los finalistas los extrajeron y lo pusieron en el tipo, y que hasta ahí hemos desarrollado muchos, todos estos materiales están llenos de eso, ¿viste? Por ahí hay unos artículos que hablan sobre la doble función del dolo, pero ya con lo que ha hecho ahora es devolverle a la culpabilidad el dolo. Y dice, no, el dolo es un problema ya de la culpabilidad, porque Jacobs no cree pues en lo que si la persona está enferma, no está enferma, ¿no? Jacobs dice, por ejemplo, cuando habla sobre la ceguera del derecho, oye, no quiero saber si este es delito o no, pero sí dame la mercadería para pasarlo. El típico caso del que viaja, ¿no? Va con su maleta, le dice, ¿sabes qué? Te voy a dar $2,000, hermano, pasa esta maleta, te vas a Madrid de vacaciones y regresas. Oye, pero yo no quiero saber nada de lo que está ahí en tu maleta, por si acaso. No te preocupes, compadre, está en la plata. Hágale, mijo, hágale. Y te vas al aeropuerto con tu maleta. Lo descubren y el tipo dice, no, yo no sé nada. Y de verdad no sabe. Pero debía presumir. Habría una presunción de dolo. ¿A quién le van a dar pues $2,000 para pasar una maleta, ¿no? Oye, si tú te vas a España de vacaciones o a hacer un curso, por lo menos tienes que ir con tus $5,000, $4,000. Plata. Pero que alguien te regale $2,000 para que pases una maleta. Es lo que dice Jacobs. ¿No? Jacobs no le interesa ya tampoco el dolo en las esferas de la antijuricidad o de la tipicidad, sino lo ha pasado nuevamente a la culpabilidad. Por eso he dicho, al comenzar la sesión de hoy día, que obviamente por el tiempo va a haber otra en la próxima semana a continuación. Por el tiempo no podemos abarcar todo, inmenso calor que hay también, ¿no? Yo me enseño a los 45 minutos académicos, ¿no? Que es una hora en tiempo real. Es que Jacobs dice, no, en la antinormatividad es suficiente, porque ya la gente conoce de la actividad antinormativa de su conducta. Ya él conoce la antinormatividad. Por lo tanto, entrar a diseñar si era una persona conforme a derecho o no conforme a derecho, o si tiene problemas de anomalía psíquica, ese es un problema ya pues del derecho penal penitenciario, ¿no? Que haya una curación ahí, ¿no? Y es por eso que a Jacob no le interesa la neurociencia, ¿no? No le importa. Ojo, y la neurociencia ha avanzado muchísimo en este campo. Ahí en la maestría en el doctorado en San Marcos tenemos muy buenos trabajos de algunos alumnos nuestros. No me recuerdo el nombre de una niñita, que fue mi asistente.
hizo un buen trabajo a final de curso de neurociencia. Yo he dicho que lo publique, porque es muy importante, ¿no? Pero a Yaco no le importa, pues. A Yaco no le interesa esos avances de la neurociencia, porque realmente, desde el punto de vista de la neurociencia, hay todo un problema de interpretación, ¿no? Sobre la anomalía psíquica y sobre la conducta delictiva y la conducta normal que un sujeto puede hacer. Hay mucho que hablar. Yo quiero cerrar esta primera parte. Van a ser 4 partes del curso. Evidentemente gratis, claro está, ¿no? En función del deber que tenemos de transmitir conocimiento a través del instituto, que es que yo quiero dejar punteado esto, ¿no? ¿Qué cosa es ser libre? Alguien dirá, profesor, pero este es tema pues, de la filosofía, de los góticos. Es muy importante. La biología criminal indica que el hombre no es libre. En la biología criminal, el hombre depende de su construcción que tenga como base una conducta moral, fuera de lo inmoral. Si la conducta es inmoral, entonces ya hay un contenido ya de funciones fines de una comisión de delito. Eso dicen los biólogos criminólogos, ¿no? A cual ellos llaman capacidad de culpabilidad. Capacidad de culpabilidad. Ojo, ojo. Lo cotidiano, el sentido de los hechos cotidianos y de lo que usted ve a diario, para Yacos es esa capacidad de culpabilidad, o sea, la realidad. La realidad. Pues si alguien es un juez, un fiscal, un abogado, un empresario, que está constantemente con la norma, es responsable penalmente. Entonces, los grados de la biología y la libertad no le alcanzan, menos la ceguera. Oye, no conozco yo el delito, no conozco la conducta incriminada, ¿no? Y por eso que Yaco llega a esta conclusión que vamos a debatirla, ¿no? Que es básicamente el conocimiento del dolo ya en la parte de la tipicidad, pero extraída de la culpabilidad. O sea, que se extrae de la culpabilidad y se aplica básicamente como una función ya del tipo penal. Y esa función del tipo penal ya es una función de antinormatividad. Es decir, el tipo penal ya no solamente es un seleccionador de conductas, sino también un seleccionador de ilicitudes, ¿no? Y a partir de ahí, la próxima sesión, vamos a discutir una casación, ¿no? Que implica, creo yo, un estado de la cuestión, que es la casación 526-2022, es una excepción de improcedencia de acción en el cual los jueces supremos declararon fundada. Fundada, obviamente, a favor del que interpuso la casación sobre una excepción de improcedencia de acción que fue declarada infundada en primera y segunda instancia. ¿Cuál fue el criterio del Supremo? Primero, por primera vez, la Corte Suprema en esta casación 526-2022 ingresó a analizar cuestiones de antijuricidad, lo que nunca pasó. Es más, diferentes casaciones prohíben analizar elementos de prueba. Te dicen, no, en una excepción de naturaleza de acción no se puede analizar elementos de prueba. Sobre los hechos, la imputación y el tipo. Nada más. Para mí un criterio totalmente errado. Porque ¿qué cosa es un elemento de prueba? Un elemento de prueba, pues. O sea, es un elemento que contiene, ya sea una dosificación de una imputación a través de un indicio, pero que se basa en un documento, en un audio, en una foto o una incriminación de fuente humana. Y ello debe estar relacionado ¿en dónde? En el tipo penal. O sea, que la conducta se adecue a esos elementos del tipo.
Y si esa conducta se va a desarrollar en una función de antijuricidad, también tiene que ser analizada. Y si se va a analizar en una función de que la conducta no es antijurídica, porque el papel en este caso del imputado ha sido conforme a su profesión, también tiene que ser analizada. Y en esta casación 526-2022 emitida por la Corte Suprema de la República, la Sala Penal Permanente ha resuelto de esa manera. Ha dicho, vamos a analizar si la conducta del imputado fue antijurídica. Vamos a analizar si los informes que hizo el imputado era contrario a derecho o era su función como abogado, como estudio jurídico. Para mí correcto, totalmente correcto, ¿no? Lo vamos a discutir en la próxima clase, en la próxima sesión. Es más, lo que quiera adelantar, y yo he escrito en LP Derecho un artículo sobre esta casación. Y es muy importante, porque esa posición del Supremo no es ni finalista, no es ni funcionalista, sino, no es ni moderada, no es radical. Es un propio desarrollo de todos los conceptos que tenemos nosotros sobre la teoría del delito, ¿no? Como dice Silva Sánchez, ¿no? No es que el normativismo nació con Jaco, con Rosín. Cuando Jaco se escribe en su libro Derecho Penal, por ahí lo tengo, 1983, dice, a partir de ahí empezó el normativismo en el campo penal. Eso no es así. El normativismo existió desde la época de los neocantianos. Y eso que no hemos hablado todavía de los hegelianos. Bien, señores, les agradezco mucho por acompañarnos en este primer evento del año del Instituto de Filosofía y Derecho Penal. Y cualquier pregunta, cualquier material que quieran ustedes tener con el instituto, lo pueden hacer a través de mi WhatsApp, el 9976-22117, y materiales también que quieran que nosotros podamos apoyarlos. Repito, teléfono 9976-22117 a través de la línea WhatsApp permanente del estudio jurídico, que es el que en este caso promociona al Instituto de Filosofía y Derecho Penal, a cargo del profesor Héctor Centeno Buendía. Muchas gracias por su presencia y será hasta la próxima oportunidad que estaremos nosotros indicándolos con anterioridad. Gracias.